Liberación de entidades, del libro La manera en que los arturianos están sanando al planeta Tierra. Wayne Brewer, autor de Are You Possessed?, es un prominente investigador privado con más de 35 años descubriendo verdades ocultas. Ha puesto en funcionamiento sus talentos de investigador privado en el reino espiritual y con la ayuda de sus guías multidimensionales. Y ha descubierto una capacidad y la ha desarrollado con una técnica para expulsar con efectividad a entidades, espíritus desencarnados, demonios y reptilianos alienígenas y de enviarlos hacia la luz. Con respecto a las liberaciones de entidades, al final de cada una de las clases de canalización, antes de irnos a nuestras casas, todos nos ponemos de pie y nos tomamos de las manos en un círculo mientras el maestro pide protección y limpieza. Luego de nuestra sesión durante la semana de Pascua, la persona que se encontraba a mi izquierda me dijo después, cuando nos estábamos agarrando de las manos, que sintió un rugido muy fuerte y luego una sobrecarga de energía que subió por su brazo hacia su pecho. Yo no sentí nada, pero ella creyó que había entrado en ella alguna entidad y me pidió que la ayudase a liberarla. Realmente no creí poder hacer algo, no porque no creyera en la existencia de ese tipo de entidades. Nunca dudé que fuesen reales, pero nunca se me llegó a ocurrir que yo pudiera expulsarlas de un cuerpo. No obstante, deseaba ayudarla si era posible. Antes de nuestra cita tuve una sesión de canalización con otra mujer, María. María creció en la pobreza y sufrió abuso físico y emocional. Había estado luchando durante años para encontrar y mantener una conexión con lo divino, solo para volver a caer repetidamente en un estado de desesperación. Durante mi sesión con ella se me hizo muy claro que extraer o liberar estas entidades era exactamente el tipo de sanación para la que mis guías me estaban entrenando. Esa sesión en particular, que se llevó a cabo el día después de la clase, era mi tercera con María. Durante las primeras 2 sesiones había presenciado algunos cambios repentinos y dramáticos en su voz, en sus ojos y en su idioma. Ya me había dado cuenta de que ese comportamiento no provenía realmente de ella. Provenía de algo que tenía dentro, algún tipo de entidad. Entonces, durante nuestra tercera sesión, decidí provocar intencionalmente a esta entidad. Tan pronto hizo notar su presencia, miré directamente a los ojos de María y dije, ¿es a Wayne a quien le estás hablando? No sé por qué dije esto. Solo quería ayudarla. Y funcionó, por lo menos en ese momento. La entidad se retrajo y María volvió a surgir de nuevo. Pero cuando nos abrazamos en el momento de salir, sentí que la entidad entró de nuevo en actividad. Aunque no supe el por qué, algo me condujo a colocar sus brazos a los lados y levantarla con un brazo tipo oso, y así lo hice. Mientras la levantaba con sus talones en el aire, llamé a Jesús, al arcángel Miguel y al arcángel Rafael. Solo me mantuve repitiendo sus nombres, Jesús, Miguel, Rafael. María dijo que podía sentir la energía irradiando desde sus pies. Sintió la energía pura del amor y la luz. No lo entendí todo, ni lo entiendo todavía, pero de alguna manera supe lo que estaba sucediendo aún aquella primera vez. No sentí miedo ni molestia por lo que estaba sucediendo. No se sentía extraño ni raro para mí. Sentí como si lo hubiese hecho anteriormente. ¿De dónde viene todo eso? Yo mismo no estoy seguro. María salió de la sesión flotando sobre una nube, pero pronto me di cuenta de que la entidad se había quedado suelta en mi casa.
e intentaba atacarme a través de mi escudo áurico. Desde aquella experiencia he aprendido lo importante que es mantener un escudo áurico sólido. Llamé a los ángeles y 2 de ellos acompañaron a esta entidad hacia el cielo, expulsándola del planeta para que nunca más pudiera causar daño a María o a nadie más. Aprendí una valiosa lección de aquella situación potencialmente peligrosa. Simplemente extraer una entidad no es suficiente. Tienes que enviarla inmediatamente hacia la luz. La luz es la fuente, Dios, el cielo, el hogar, es de donde provenimos y donde eventualmente regresaremos. Una vez la entidad es enviada a la luz, es ahí también donde pertenece. Desde aquellas sanaciones, ocasionalmente he trabajado con otros guías, pero los arcángeles Rafael y Miguel y Jesús siempre están presentes. Rafael es un potente sanador de personas y animales. No lo veo, pero siento su presencia detrás de mí. Cuando estoy trabajando, su energía se junta con la mía y atraviesa mi cuerpo y mis manos. Soy un conducto de esta energía sanadora. Es casi como si fuéramos uno. Rafael y Miguel trabajan juntos para liberar entidades y luego otros ángeles los acompañan hacia la luz. Miguel, líder entre los arcángeles, guerrero que ofrece protección y nos libera del miedo y de la negatividad, se coloca frente a mí. A mi izquierda Rafael y Miguel actúan desde afuera para empujar y jalar a las entidades hasta que salgan. Jesús, colocado frente a mí a la derecha, se dirige al interior de la persona. Él es el único que entra, pero no lo haría a menos que la persona le dé permiso. Jesús siempre llena a la persona con amor y luz. Cuando Joan, de 22 años, vino a verme por primera vez, algunos de sus amigos más cercanos se habían ido a vivir a otro lugar. Su madre acababa de morir y luego también murió su anciana vecina, Betty. Joan y su esposo no eran muy amigos de Betty, pero la habían ayudado durante la etapa final de su enfermedad. Casi inmediatamente, después que Betty falleció en su apartamento, Joan empezó a escuchar una voz masculina en su cabeza. La voz le decía que ella odiaba a Jesús y que odiaba a Dios. Le decía que odiaba a su esposo, a su perro, su vida. Le hablaba de odio por todo, excepto por Satanás. Esta voz también le decía a Joan que tenía miedo, lo cual era realmente cierto, especialmente porque insistía que nunca la dejaría. Escuchar voces es una de esas señales y síntomas más reveladores de estar poseído. Ver imágenes perturbadoras o violentas, tener sentimientos suicidas y pasar por cambios drásticos en tu disposición o personalidad, especialmente después de una cirugía o de un evento traumático, son algunos de los indicadores. Sin embargo, los síntomas de posesión no siempre son dramáticos o repentinos. Cualquiera de las siguientes condiciones o incidentes podría estar conectado con o ser el resultado de una posesión. Una de ellas es la depresión, la otra es pesadillas, terrores nocturnos, ataques de pánico o de ansiedad, fatiga o cansancio crónicos, poca memoria o concentración, adicciones y comportamiento impulsivo, comportamiento sexual desordenado, migrañas, desórdenes de múltiples personalidades disociativas, problemas crónicos en las relaciones, estancamiento espiritual. Durante la primera de las sesiones de sanación con Joan, descubrí que Betty no había pasado al otro lado después de su muerte.
Su alma se mantenía presente en el plano terrenal y ahora estaba dentro de Joan. Betty también tenía miedo. Mientras estaba viva, había sido poseída por un demonio que le había dicho que sería castigada por haber sido una mala persona. Cuando murió, buscó ir a algún sitio que le evitara ir al infierno y se encontró a Joan, cuyo escudo áurico ya había sido debilitado por la muerte de su madre y la pérdida de sus amigos cercanos. Pero a pesar de lo que la voz de una entidad te pueda decir, estar poseído no significa que eres una mala persona. Existen muchas maneras de encontrarse con una entidad. Simplemente puedes estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Puedes quedar temporalmente vulnerable, como Joan, o puedes hacer algo inadvertidamente que abra la puerta, por así decirlo, y permitir la entrada de la entidad. Participar en alguna actividad o encontrarse en algunos lugares te puede poner en un mayor riesgo de entrar en contacto con entidades. Algunas de las cosas con las que tienes que ir con cuidado incluyen el uso de herramientas de oráculos, por ejemplo, como la tabla Ouija, sin saber lo que estás haciendo o estando desprotegido, canalización sin haber recibido el entrenamiento o protección adecuados, apegarse a emociones negativas fuertes tales como pena, miedo, ira, ansiedad o dolor, haberse hecho alguna cirugía o trabajo dental, pasar tiempo en hospitales o cementerios, experimentar con magia negra o estar cerca de alguien que esté usando la magia negra, beber alcohol o uso de drogas en exceso. Esto no significa que cada vez que te hagas alguna cirugía te sientas ansioso, visites un cementerio o vayas a un bar automáticamente y quedarás poseído por una entidad. Significa que estas situaciones te hacen más susceptibles, especialmente si te encuentras en un estado debilitado con una vibración más baja o no estás adecuadamente protegido, el cual fue el caso de Joan. También puedes atraer a una entidad sin darte cuenta. Le permites entrar, lo cual ocurre a menudo cuando alguien no está dispuesto a desapegarse de un ser amado que haya muerto. Cuando Betty entró en el cuerpo de Joan, no tuvo la intención de causarle daño, sino más bien buscaba su ayuda. Joan en realidad le escuchó pedir ayuda, pero sin importar si los desencarnados tienen la intención o no de causar daño a sus anfitriones. La posesión siempre causa daño a ambos, tanto a la entidad como al anfitrión. La progresión natural al morir es que nuestra alma se dirija hacia la luz. Los desencarnados no pertenecen a este plano y no existe nada positivo que puedan obtener o contribuir manteniéndose apegados a la tierra. Con la ayuda de mis guías ayudé a Betty a dejar el cuerpo de Joan y dirigirse hacia la luz. Los seres desencarnados, como esta mujer, son las entidades sobre las que había estado leyendo en el libro Los Muertos Inquietos. Los seres desencarnados son personas que estuvieron vivas, pero que al morir, en vez de dirigirse directamente hacia la luz, estas almas desplazadas se mantienen en el plano terrenal y por esto es que también se les llama espíritus terrenales. Existen muchas razones por las que los desencarnados se mantienen por aquí. Pueden estar confusos y no darse cuenta de que han muerto, especialmente si su muerte fue repentina. Pueden tener miedo de lo que está por venir, especialmente si tienen miedo de irse al infierno. A algunos los motiva a mantenerse aquí por sus apegos, tanto positivos como negativos, a personas o lugares, o muchas veces personas con dolor y que no quieren perder el contacto con sus seres amados que acaban de perder. Generalmente lo único que tengo que hacer es mostrarle la luz.
Simplemente le digo, mira hacia arriba. Cuando ven la luz, saben lo que tienen que hacer y se van. A veces sus seres amados ya fallecidos se les aparecen para motivarlos a irse. Existen psíquicos que pueden ver a los desencarnados, pero yo generalmente los siento en vez de verlos. La mayor parte de las veces, tan pronto un desencarnado sale del cuerpo, se dirige hacia la luz. Yo experimento una respuesta amorosa a cambio. Es un amor que normalmente no se experimenta en este planeta. Es un amor supernatural. No todos los desencarnados se apegan a personas vivas. Algunos son fantasmas que deambulan en una casa u otro edificio o en algún área sin realmente entrar y poseer a una persona. A veces estos desencarnados se mantienen en un lugar, pero hay otras veces en las que pueden desplazarse de un lugar a otro junto a las personas a quienes están conectados. Algunas personas con quienes he hablado han tenido desencarnados siguiéndoles por 20 años o más. Estas personas saben que los desencarnados están ahí, pero asumen que simplemente deben acostumbrarse a vivir con ellos. Cuando un desencarnado se adhiere al campo energético o aura de una persona en vida o al cuerpo físico, emocional o sutil de una persona, tiene que ser liberado o podría mantenerse ahí con su anfitrión hasta que muera. Mientras más tiempo se mantiene en residencia una entidad, hay más probabilidad de que el anfitrión crea que la agenda de la entidad es también la suya. Es por esto que el periodo de tiempo inmediatamente después de haber expulsado a una entidad puede causar confusión. Las sanaciones divinas, las cuales trascienden al tiempo y al espacio, trabajan en 4 niveles: el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Recibes sanación no solo por lo que vas cargando en esta encarnación, sino que también por lo que llevas cargando de otras vidas. Esto puede tomar cierto tiempo procesarlo, y a veces no podemos liberar con seguridad todo al mismo tiempo, y es por esto que las sanaciones divinas son más efectivas cuando se realizan en 3 sesiones durante un periodo de 6 semanas. Después de que Betty salió del cuerpo de Joan y se dirigió hacia la luz, quedó claro que el demonio de Betty había considerado a Joan como anfitrión y que también había causado que el espíritu de Betty haya entrado en su cuerpo. Ese demonio era la fuente de la voz que Joan estaba escuchando, y no solamente le hablaba, a veces gruñía, y cuando gruñía, hasta su esposo la podía escuchar. Durante una de nuestras sesiones de sanación, pedí la protección de 100.000 ángeles e invité a mis guías. Expulsaron al demonio, pero continuaba escuchando su voz, o por lo menos una voz. Descubrimos que había otros demonios presentes en su apartamento, al igual que dentro del edificio completo de apartamentos. Al igual que los desencarnados, los demonios no siempre se adhieren a un huésped, sino que a veces deambulan dentro o fuera de los edificios. Joan dijo que un amigo que vivía en el mismo complejo de apartamentos también había estado escuchando voces al igual que otros residentes. Después de aquella sesión con Joan y su esposo, me dirigí a su apartamento. Cuando llegué, ella me dijo que la voz le había dicho que me odiaba. Por supuesto que me odiaba. Las entidades se alimentan de tu poder y energía y no quieren ser expulsados. Harían o dirían cualquier cosa para mantenerse en ese lugar. Ellos conocen el momento en que eliges sanarte y harán lo posible para evitar que continúes con el proceso. Lo primero que harán es poner en ridículo la idea de que existen las entidades y por lo tanto la idea de que alguien podría realmente expulsarlas.
Ah, eso son tonterías, dirían ellas. Eso es ridículo. Es una sarta de mentiras. Luego podrían amenazarte o poner obstáculos en tu camino para evitar que busques ayuda, tal como algún dolor físico o enfermedad, un tanque vacío de gasolina, construcción en la carretera o cualquier cosa para detenerte o evitar que tomes pasos para salir de ellos. Si insistes y haces una cita conmigo, entonces participarán en un intento de ataque contra mí. Es por esto que empiezo mi proceso de sanación aún antes de tu cita, para poder neutralizar las entidades y hasta liberar alguna de ellas, y para llamar a los ángeles y guías que nos protejan a ambos. Los seres desencarnados y los demonios no cumplen ningún propósito positivo en absoluto. No te piden permiso ni esperan que los invites. Están presentes quieras o no, porque el libre albedrío no significa nada para ellos, ni tampoco saldrán bajo una solicitud cordial. Los demonios de Joan la molestaban, le intimidaban y le mentían. Hacían lo posible para desgastarla en cualquier nivel, a veces hablando con ella sin parar durante días a la vez. ¿Cuál es la naturaleza de esta energía demoníaca, oscura? ¿De dónde proviene? No hay manera de comprobar esto. Y quizás es debido a mi antecedente cristiano que lo vea de esta manera, pero pienso que los demonios son los ángeles caídos los que se unieron a Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Todavía están en rebelión tratando de envenenar el pozo, causando sufrimientos a donde vayan. Los demonios son mucho más poderosos que los seres desencarnados y existen muchos. Estimo que existen varios demonios por cada persona en el planeta. A diferencia de los desencarnados, los demonios no fueron humanos anteriormente, de modo que generalmente no han tenido conexiones previas con sus anfitriones. La mayoría de ellos solo buscan una persona accesible a quien usar. Son 100% malos y destructivos y están tratando de destruir a la mayor cantidad posible de nosotros. Los demonios son una forma de energía. No puedes destruir la energía. Lo único que puedes hacer es transformarla. El lugar de donde provienen los demonios es menos interesante para mí que lo que sucede con ellos cuando son enviados hacia la luz. Pienso que son realmente transformados, rehabilitados, si así lo prefieres. Aunque son una forma de energía, también son almas. Pienso que ellos ven la luz como su perdición, su fin, y es cierto que una vez que estén en la luz no podrían regresar a la tierra, pero esto realmente no es su final. Después que mis guías hicieron una limpieza del hogar, en el complejo de apartamentos de Joan, ella regresó a verme, todavía escuchando una voz. Estaba convencida de que su demonio había regresado. Pero si ya se había ido hacia la luz, ¿cómo es posible que hubiera regresado? Nunca me había encontrado con algo así. Durante esta segunda sesión, la voz que escuchaba a Joan se proclamaba como su amante eterno. Sentía celos excesivos por su esposo y le decía a Joan que ella le pertenecía a él. Ella era su propiedad. Además, reclamaba que Joan le deseaba dentro de ella y de hecho, ella lo seguía llamando de regreso, de manera inconsciente, por supuesto. Otra sanadora que estaba presente en esta sesión también es psíquica. Ella dijo que en el momento en que mis guías habían enviado a aquel demonio hacia la luz, él le dijo a Joan: serás mía, regresaré. Durante otra sesión nos enteramos de que en una vida anterior Joan había estado involucrada con un mago, un hechicero que se encontraba en una liga de fuerzas muy oscuras. Él y Joan en verdad fueron amantes. Había practicado magia negra durante la época del rey Arturo y Joan había sido una de sus alumnas. En otra vida juntos, cuando ambos murieron,
Bajo la fuerza de las cruzadas, él realizó un pacto con las fuerzas oscuras para continuar con Joan. Le otorgaron el poder de materializarse una y otra vez, y en cada nueva vida, cuando Joan lo llamaba, siempre regresaba a ella. Su intención era la de crear tanta confusión en su mente que ella no pudiera actuar de manera normal en esta dimensión. En aquel momento yo no estaba al tanto de seres desencarnados que controlaran demonios, de modo que esta historia que estábamos recibiendo era confusa. Como sucedía a veces, nos estaban engañando para creer que existía solamente un demonio y que este demonio tenía el poder de regresar después de haber sido llevado hacia la luz. Pero esto no era cierto. Aunque todavía no sabíamos con cuántos demonios y desencarnados estábamos lidiando, sabíamos que existían algunas conexiones energéticas muy poderosas o lazos espirituales entre Joan y estas entidades que todavía no habíamos cortado. Los lazos espirituales son como lazos umbilicales etéreos. Se pueden adherir a tu cuerpo en cualquier lugar, generalmente en la ubicación de uno de los chakras, típicamente en el área de tu pecho o en donde se encuentra el chakra del corazón. Los lazos espirituales te pueden conectar con una persona, un lugar o algo de esta vida o de alguna vida pasada. Aproximadamente la mitad de los lazos espirituales que he visto están conectados a personas que todavía viven. Los lazos espirituales no siempre son negativos o dañinos. A menudo existen lazos energéticos entre nosotros y nuestros seres queridos. Por ejemplo, a veces estos lazos son de índole positiva y a veces no. Si son dañinos, hay que cortarlos porque pueden afectarte de muchas maneras diferentes. Cuando trabajo con alguien que tiene lazos espirituales, no necesariamente sé con qué están conectados, ni tampoco tengo que saberlo. Lo importante es cortarlos, si son dañinos, y acabar con ellos para que no tengas que lidiar más con estos problemas. Los lazos espirituales son como malas hierbas. Si cortas una mala hierba a nivel del suelo, pero no extirpas las raíces, puede volver a crecer rápidamente. Para poder deshacerse por completo de los lazos espirituales, no solo debemos cortarlos, sino también extirparlos de raíz del cuerpo de la persona. Muchas de las personas con las que he trabajado realmente sintieron cómo se les extirpaban las raíces etéreas de sus lazos espirituales. Le pedí al arcángel Miguel que cortara todos los lazos espirituales que conectaban a Joan y todas las entidades oscuras. Estos lazos han sido los conductos que han permitido que las energías oscuras regresen a ella una y otra vez durante cientos y cientos de años. Después que empezamos a cortarlos, Joan empezó a escuchar números. El arcángel Miguel le estaba contando la cantidad de lazos espirituales de vidas pasadas que ella tenía. La cifra final fue de 182 y los cortó todos. Cuando terminó de cortarlos, los envió hacia la luz para que sus energías no se mantuvieran flotando en este planeta. Y Joan finalmente dejó de escuchar aquella voz demoníaca. Después de tantas vidas, se cortó aquella conexión. Lo que los guías nos dicen es que si algo ocurrió en el pasado, ocurrirá en el futuro, o está ocurriendo ahora, porque todo está ocurriendo ahora. Este es un concepto difícil para mí de asimilar, pero es cierto. Esto explicaría por qué todas las vidas pasadas de Joan la estaban afectando en el presente. Si te gustó el video, dame un like y suscríbete a mi canal.